Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola Sus. Hola, Alesa, querida, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, buenas tardes. Aquí estamos compartiendo juntas nuestro querido podcast y bueno, y un abrazo enorme a nuestra comunidad, a quienes nos escuchan y a quienes no, que en algún momento ese mensaje igual va llegando, igual va conectando con el universo. ¿Cómo estás vos, querida Alesa? Sus, pues estoy muy bien, estoy con una idea muy grande de empezar a inyectar nueva información a estos podcasts, en el sentido que me gustaría como enfocarme un poco en hablar de experiencias más personales, porque no hay otra manera de ejemplificar lo que viene y lo que estamos viviendo en este momento. Y realmente pues estoy muy contenta de compartir contigo, como siempre, con muchísimo amor hacia ti y hacia nuestra audiencia, que es fantástica, es maravillosa y que la verdad siento que por algo nos escuchan y creo que están conectando porque hay coincidencias, o sea, nada es gratuito en nuestra vida y cada vez me doy cuenta más de ello. Todo está como si fuera una danza perfecta, sincronizada, conectándose en identificación de lo que cada uno está viviendo, pero al mismo tiempo con los eventos astrológicos y energéticos del planeta, que los cambios que vive el planeta y los cambios que está recibiendo desde todos los demás planetas y todos los demás sistemas estelares que nos están ayudando y que están enviando cierto tipo de frecuencia y cierto tipo de señales constantemente, como aquella vez que nos enviaron la confirmación con las auroras boreales después de estas llamaradas solares tan intensas, en donde pudieron la gente alrededor del planeta sacar fotografías que mostraban exactamente figuras que nos hacían referencia a los dragones, por ejemplo, o a los leones, o a los ángeles, a los aviares con grandes alas. O sea, se veían todas estas figuras, no nada más colores como podemos apreciar usualmente con las auroras, sino en este caso había como que una presencia muy particular que nos hacía pensar en una frecuencia y en una presencia muy particular, ¿no? En este caso, los liranos, esta conciencia lirana que es la conciencia aviar, la conciencia leónida, o la conciencia arturiana con estos violetas intensos acompañados de un contraste amarillo, o en otros casos como de esta conciencia pleyadiana con figuras humanoides en la misma, no sé, contorno, silueta que se podía dibujar con estas imágenes que logró captar la gente. Entonces, recordando esto, que lo he estado pensando mucho, me di cuenta que hay estas conexiones con nuestra sincronicidad, o sea, con lo que estamos identificando que nos está pasando en la vida, pero además con lo que pasa astrológicamente y con las confirmaciones que después podemos encontrar, ¿no? De por qué me estaba pasando esto, vi esto, entonces empezamos a conectar ya desde otros planos de frecuencia, ¿no? Cuando estamos ya conectando con nuestro ser
Y claro está, hay estas confirmaciones. Entonces, pues estoy muy contenta por todo esto y sí que quiero como que empezar a bajar estas conexiones, empezarlas a explicar más directamente con lo que nos está pasando, ¿no? Porque siento que todo lo que estamos viviendo, muchos, o sea, es una vivencia colectiva, es una vivencia que se puede llevar y extender hacia la gente que nos escucha. Es verdad, en encuentros que hemos tenido, querida Lesa, en el programa de radio nos habías hablado de que el planeta estuvo hace muchísimo tiempo en una frecuencia vibracional más alta. Nos hablaste de los contactos que tenían los seres aquí con los dragones. Contaste realmente muchas temáticas que estaban vinculadas con la presencia de estos seres, como también de seres estelares que fueron los que vinieron originalmente a experimentar, o mejor dicho, a vivir en este plano. Y eso era posible a consecuencia de una frecuencia vibratoria alta de la Tierra, que luego también nos explicaste que eso cambió, bajó, ¿no? A través, bueno, de estas guerras, ¿no? Por eso de estas guerras estelares, por eso también cómo nos resuena a nosotros cuando hay películas donde, por ejemplo, se ven enfrentamientos entre seres de otros planetas y demás, ¿no? La guerra de las galaxias y todo eso, cómo es que realmente nos pulsa y nos atrapa esas historias, y evidentemente es porque dentro de las células de todos nosotros tenemos justamente, ¿no? Recuerdos de de nuestras distintas experiencias, donde nosotros fuimos seguramente partícipe de esas guerras, ya sea desde el lado de los buenos o no tan buenos, pero que nosotros estuvimos presentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, justamente a consecuencia de que la frecuencia vibratoria del planeta Tierra afortunadamente está ascendiendo, se habla, digamos, de una ascensión, de una evolución en ascensión, y vamos percibiendo que realmente en nuestras conciencias cada vez estamos teniendo una apertura mayor a la percepción de la vida misma. Y ahí nos vamos dando cuenta que ya dejamos de considerar a la vida como un cuadradito donde me pasó esto, entonces esto es por esto, sino que ya directamente no me limito a tratar de justificar lo que me pasa o entender lo que me pasa o comprender lo que me pasa desde una perspectiva muy pequeña, sino que comienzo a ampliar la percepción y ya voy viendo otros elementos para considerar por qué me pasa lo que me pasa o por qué estoy donde estoy. Entonces, evidentemente, nuestro planeta y nosotros estamos ascendiendo a nivel frecuencial, vibracional. Y esto es motivo por el cual podemos entonces ir conectando, reconectando con estos seres, con estas energías que están y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que están y que podríamos conectarnos con ellos. Entonces, el tema es, ¿podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el rol de los dragones fundamentalmente en este gran proceso de transformación? Un poquito, digamos, vamos por este lado. Y, y también la maravillosa posibilidad de que rompamos paradigmas, ¿no? De que directamente comencemos a ampliar verdaderamente los paradigmas y la percepción de lo que somos y de la potencialidad que somos. Así que te vamos escuchando, Alesa. Gracias, Sus. Sabes que ahora que mencionas lo de los dragones, pues este año fue el año del dragón y justamente estamos despidiendo ese año de esa maravillosa energía que nos trajo un montón de regalos y de cosas maravillosas, porque nos hizo recordar justo cuando la magia era posible, cuando todo aquello
que vivimos en el principio de los tiempos era completamente mágico y grandioso, como lo es la presencia, pues, de un dragón, ¿no? La presencia de los dragones es siempre una presencia imponente y maravillosa. Pero claro, a lo que despidiendo este año, o sea, a fuerzas tenemos que recapitular y ver todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, todo lo que pasó y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y entonces yo siento que por los pasados 3 años ha sido una gran preparación para unos muy pocos seres humanos que estamos ahorita en el planeta. Ha sido una preparación extrema y muy fuerte para poder finalmente bajar la información a manera de canalización y poder instaurar esos principios energéticos aquí en el planeta, porque para que uno pueda realmente eh, cambiar las líneas de tiempo, empezar a ser ese ser soberano que es capaz de dominar los elementos y poder cambiar líneas de tiempo y poder alinearse con una realidad, con una línea de tiempo que fuera favorable incluso colectivamente, pues lo que me dijeron mis guías, lo que he estado trabajando últimamente y por lo tanto no he tenido tiempo de estar muy presente en redes sociales y todo. En lo que más me he enfocado ha sido como en trabajar en este podcast contigo y en poder más o menos transmitir la información en este podcast. Y quizás en los talleres que tenemos, ¿no? De los códigos de los dioses, ha sido realmente porque he estado sumamente enfocada en bajar cierto tipo de información que no baja a manera de información, baja a manera de principio energético, que una vez que alguien se da a la tarea de identificar cuál es ese principio energético que hace falta bajar para la humanidad, y uno se da la tarea de bajarlo. No digo que sea yo la única que lo hace, pero sí digo que somos muy pocas personas quienes realmente estamos identificando el punto que sigue. Es como si estuviéramos caminando sobre un precipicio en donde se va construyendo un puente y ese puente no sabemos cuál es el peldaño que sigue, pero que se está construyendo a medida que vamos dando esos pasos. Y muchas veces ese puente no se construye y estamos todos ya así conglomerándonos a ese borde cuando ya hay una persona que dice, ok, identifico cuál es el peldaño que sigue y cuál es el peldaño que sigue. Y al bajarlo, el identificarlo y bajarlo, entonces está disponible para toda la humanidad. Es cuando toda la humanidad puede dar el siguiente paso también, o pueden también identificar ese tipo de energía y de principio que hace falta que trabajen en sí mismos para poder seguir dando los pasos colectivamente como humanidad. Entonces, mi trabajo últimamente ha sido, yo lo he sentido como algo muy fuerte en el sentido que me siento como entre dos mundos, como si estiráramos un chicle así hasta que no se puede más para poder hacer ese puenteo entre estas realidades y he estado trabajando muchísimo en el mundo energético de la creación para poder cambiar esas líneas de tiempo. Claro está, se hace de una manera personal primero, Sí. como lo hicieron los grandes patriarcas de la Cábala, por ejemplo, o como lo hicieron los grandes maestros ascendidos que pudieron bajar cierta información y perfeccionarla en sí mismos para poder después dejarlo como un legado a un principio al cual puede acceder cualquier persona, ¿no? Entonces yo me siento como este puente en este momento, donde estoy
trabajando muy fuerte en los momentos energéticos que tengo para mí, o sea, que son durante el sueño. También me gustaría en algún podcast hablar de los sueños, de cómo uno trabaja a través del sueño en esas otras realidades, en esas otras dimensiones, y cómo elaboras algo allí que va a traer ese beneficio en el momento en el que tú lo instauras para ti mismo y logras, eh, no sé, superar eso personal, y entonces ya lo tienes como, si yo ya lo pude hacer, ya lo puede hacer cualquier otra persona aquí en la Tierra. Entonces no ha sido trabajo fácil porque lo que he estado bajando son estos principios que se han visto en los códigos que estoy entregando cada semana en el taller, y que evidentemente en el momento que bajo esa información y logro acomodarla y logro darle como esta forma, se da ese peldaño para que otras personas no necesariamente tengan que entender todo eso que hay detrás, sino que puedan tener esas ideas y poder ir hacia adelante bajo ese mismo principio energético. Y a lo que voy es justo todo lo que viene, ¿no? Es justo como lo que estamos logrando en este momento. No es nada más nuestra soberanía y poder dominar todos nuestros elementos, sino es realmente hacer un cambio energéticamente, hacer ese salto cuántico en donde abras un puente entre esa otra realidad y esta, para que esta realidad pueda, o sea, la gente que todavía está de cierta forma anclada en una realidad de 3D, de 4D, de cuarta dimensión, puedan entonces acceder a otros niveles de esa misma realidad, entendiendo la realidad como una espiral que nunca es lineal, jamás ha sido lineal. Esta realidad jamás ha sido eh, A, B y C, jamás ha sido paso a paso en esa linealidad, sino que siempre ha tenido estos saltos que van en donde se mezclan espirales, en donde estos espirales de temporalidad y de espacio se van uniendo en distintos puntos. Por eso pareciera, o sea, poniéndolo en términos de esta realidad 3D, 4D, por eso pareciera que a veces se repiten las situaciones y estamos como en un loop del cual no podemos salir para superar las cosas, y entonces vuelve a pasar y vuelves a sentir ese dolor, vuelve a pasar esa repetición, que es un poco conectando con el podcast anterior que hablamos de repeticiones, etcétera. Es porque se da en un distinto nivel de esa espiral, porque porque la realidad no es lineal y porque se van uniendo a pesar de que vayamos subiendo esos niveles de conciencia. Y entonces en ese otro nivel de conciencia estamos abordando esa misma situación, pero desde otro entendimiento, desde otra, incluso desde totalmente desde otra perspectiva, pero incluso desde otra vida, desde otra de nuestras existencias y desde otro salto cuántico, es decir, desde otra realidad en donde de pronto hay pequeños momentos que se abren estos portales en donde uno puede como que ver esa otra realidad y entonces tomar esa decisión en cuanto a ese salto cuántico, porque ya te despierta, ¿no? Entonces, esto que estoy explicando es lo que me ha pasado durante este mes. Días. Ha sido muy intenso, muy fuerte, porque dentro de mi propia realidad, por ejemplo, vamos a hacerlo más tangible, ¿no? Mi padre me abandonó, o sea, realmente me ha costado muchísimo trabajo decir me abandonó, ¿no? Es como una realidad que ha sido muy fuerte y que yo por mucho tiempo, durante muchos momentos de mi vida y de mi crecimiento, he trabajado, ¿no? Esta ausencia, este dolor que ha causado,
La experiencia que he tenido con otras relaciones románticas durante mi vida, que de pronto me he dado cuenta que han sido una manifestación justo de esa ausencia, ¿no? O sea, sí hay una relación, sí hay una correspondencia, pero ha sido a distancia o ha sido Sí, intermitente, ¿no? De está, no está, siempre ha sido como un conflicto que se ha reflejado justo como en esa huella, en ese trauma, en esa herida de abandono, pero yo no lo llamaría trauma porque lo he trabajado en muchos aspectos, desde el aspecto psicológico cuando yo estudié la maestría en psicoanálisis. O sea, trabajaba yo todos estos aspectos de la herencia que te dejan tus padres, del linaje, de cómo va uno deconstruyendo esas estructuras psíquicas y volviendo a construir una mejor base para que tu vida pueda tener una mejor realidad, ¿no? Para que pueda alinearse con una mejor línea de tiempo. Sin embargo, la cábala lo dice y lo dicen todas las disciplinas y toda la experiencia que tengo en el mundo espiritual lo dice. Siempre tienes que trabajar y modificar estas situaciones en otros planos astrales, en el plano de la creación, perdón, que es el plano de Atzilut, que es el plano en donde uno va justamente a trabajar esas cosas y a producir una realidad allí como potencia para que pueda precipitarse si haces bien este trabajo energético posteriormente con los tiempos que se lleva una manifestación, ya sea ahora que estamos viviendo días de 4 horas, realmente pues en estas 4 horas antes se podía manifestar muchísimo. Es que, perdón, tengo todas estas pausas porque además de que estoy exhausta por estar entre estas dos lugares, cuando nos están escuchando, hay mucha gente que está liberando cosas y que se está acordando de cosas. Entonces tengo como, lo siento ujú, físicamente, como hay estas liberaciones y estos cambios y entonces puede haber como estas trabas a la hora de mm, hablarlo porque se está liberando, ¿no? Estoy haciendo este trabajo constantemente y liberándolo para la humanidad también, para las otras personas que pueden escuchar esto y que pueden tener este acceso. sí, Entonces, esto es lo que me ha pasado, que justamente al ir trabajando todas estas cosas, que yo sé que muchos se van a identificar, porque muchos han estado trabajando también esta herida de abandono, esta herida de la ausencia, el tratar de manifestar algo y que no se concreta del todo, porque todavía falta tener esta chispa de visualizar el camino, de ver por dónde, porque muchas veces no se nos ocurre. Y entonces tenemos una gran tendencia a volver a caer en el no puedo, esto no es real, esto no es posible. Y en realidad lo que yo he estado haciendo posible es abrir estas pequeñas puertas para que la gente se dé cuenta que sí es posible, pero dentro de su propia experiencia. O sea, cuando ellos estén teniendo esta experiencia en donde se vuelve a repetir, de pronto puedan ver este puente y se abra esta pequeña puerta para ellos, este portal, en donde puedan decir, ok, ahí está ese salto cuántico que debo de hacer, ¿no? Y el ahí está, ese salto cuántico, es precisamente cuando uno se da cuenta que es posible hacerlo. Y yo no podía hablar de esto, yo no podía decirles es posible hacerlo porque no sabía yo cómo hacerlo. Pero ahora que ya sé cómo hacerlo porque lo he estado trabajando, puedo decirles cómo lo hice. Y el punto es que si nosotros tenemos y podemos cambiar las cosas y crear cosas primero energéticamente, la Cábala nos ha dicho siempre, lo que uno viene a hacer al planeta Tierra es hacer correcciones energéticas. En el momento que tú haces esa corrección energética, puedes, por consiguiente, bajar esa información, claro, y entonces se va a manifestar físicamente
cuando una vez que tú ya hiciste esa corrección. Es un proceso sumamente sofisticado que tardó muchísimo o tardé muchísimo en entenderlo bien, porque en teoría sabemos que es posible, pero para entenderlo bien tienes que hacer esa experiencia. Entonces fui a ese mundo de la creación intencionalmente a través de meditación, a través de un estado alterado de conciencia en donde mandas a tu espíritu en astral justo a ese mundo y en ese mundo cambias energéticamente a través de yo soy ese principio, yo soy esa llama, a través de entender quién eres tú y entendiendo que yo soy esa alma que tiene ese poder a través del fuego, a través de los elementos, porque yo soy una llama que se entiende, somos una llama gemela también, o sea, sí que tenemos una contraparte, porque dentro del mundo de la divinidad siempre va a haber un masculino y un femenino. Entonces yo entiendo que soy esa llama capaz de transmutar y de cambiar esa herida de abandono. Es más, yo cambio el abandono en mi realidad. Y entonces hacemos el salto cuántico creando una realidad en donde ese abandono nunca se hizo, nunca existió. Y entonces así podemos cambiar de realidad. Hacemos ese salto cuántico. Eso es lo que efectivamente se llama hacer un salto cuántico. Entonces yo anulo la presencia de ese abandono, anulo esa ausencia y anulo y transmuto esa energía. Y entonces bajo ese proceso mágico, ¿no? De poder cambiar esa realidad, uno empieza a mover el caos. O sea, no les voy a decir que mágicamente empieza a suceder que ya no estás en ese momento indeseable, incómodo y doloroso, sino que mueves las piezas, pero para que tú muevas todas las piezas, obviamente se mueve el caos. Y hay que tener una fortaleza inmensa de espíritu. En esta vida tenemos que ir fortaleciendo nuestra huella energética. Por eso les digo que hay un trabajo previo que hicieron mis guías de 3 años de estar incubando en mí esta fortaleza para poder entonces mover esos mundos y mover esas líneas de tiempo, porque al momento que uno hace una corrección energética, se mueven las esferas de todos los planetas alrededor, las esferas de la creación, los mundos del árbol de la vida, los mundos de nuestros propios campos energéticos, que son las sefirot, que corresponden también a las sefirot del árbol de la vida. Y entonces uno empieza a mover cosas, pero en ese movimiento, y lo dice Saint Germain, siempre va a haber un caos, un momento de caos, de reacomodo. Y claro, es un momento muy incómodo y este es el momento en el que estoy. ¿Me explico? O sea, es el momento donde se desata el caos, estoy en un momento muy incómodo y por eso no he tenido como que esta presencia en redes, no he hecho como todos estos videos que a mí me gustaría porque tengo el deseo de hacerlo, quisiera hacerlo, pero si no lo voy a hacer de una forma auténtica, en donde yo he vivido ese proceso, no les puedo nada más dar la teoría y la predicción de los pleyadianos si no lo he vivido y no he visto auténticamente que eso es verdad, porque estoy cansada de simplemente hablar por hablar o de escuchar por escuchar a personas que hablan por hablar nada más y que no están realmente ofreciendo una verdadera herramienta de transformación. Y ya no se vale el copy-paste, el copiar y pegar todo lo que los demás dicen y escucharme a todas las predicciones astrológicas y entonces yo las repito y sino en este momento lo que verdaderamente se nos está pidiendo a nivel
espiritual, a las almas que estamos aquí haciendo un verdadero trabajo, que somos muy pocas, que me queda claro que somos poquísimas, y ustedes saben quiénes son y ustedes saben quién es, o sea, quién lo hace realmente. Eh, es precisamente dar una verdadera herramienta de cambio, dar una verdadera, decir verdaderamente cómo fue que yo encontré este camino. Y este camino lo encontré porque toda mi vida ha sido una prioridad y he puesto esa prioridad de frente de verdaderamente vivir una experiencia auténtica de alma gemela, de romántica, pero realmente verdadera, sin todos estos juegos, sin todas estas máscaras, sin todo esto que es y no es posible en el planeta Tierra. Y para poder bajar este principio y sea posible en el planeta Tierra y poder hacerlo realidad, en mi realidad primero, pues tengo que entender cómo funciona realmente las reglas de la Matrix, las reglas de estar en esta realidad y de estar en este mundo. Entonces es bajar con todo lo que da la información primero de cómo voy abriendo esos portales y cómo voy haciendo ese salto cuántico y cómo voy transformando, porque es muy fácil decir, no es, transforma tu trauma, transmuta esa energía, sí, pero ¿cómo lo hago? O sea, se necesita realmente una fuerza de voluntad impecable, ¿sabes? O sea, necesitas llegar a un punto en donde tu espíritu y tu ser tengan ya esa, vuelvan a esa divinidad y tengan ya ese retorno a esa limpieza de espíritu, de corazón, de sistema, que sea impecable. No sé si esto se entiende o cómo se pueda transmitir de una manera mucho más resonante, pero tenemos que llegar cada uno de nosotros a esa impecabilidad. Y entonces estamos en un momento en el que no, si nosotros no lo hacemos, nos está la vida empujando a hacerlo de esa forma. Porque obviamente lo que hablábamos un poquito fuera de micrófono es que la vida está presentando estas experiencias para que nosotros pasemos a esta nueva humanidad, o sea, tengamos, o sea, somos ejemplo de esa nueva humanidad. ¿Y cómo es ese ejemplo? Pues obviamente no podemos ser hipócritas, no podemos llegar con tratando de ser lo que no somos, porque se va a mostrar inmediatamente, es una época en donde van a caer las máscaras finalmente, en donde va a caer todo finalmente y lo que no se sostenga no se sostiene, punto. Llámese como se llame, ¿no? O sea, cualquier experiencia de nuestra vida. Es, esto que vos estás planteando, Alesa, es justamente lo que siento que se plantean muchos seres humanos que, como decíamos fuera de micrófono, están ya agotados, cansados de escuchar información, pero que realmente les faltan quizás estos elementos para poder ayudar a esa transformación, y a veces hay bloqueos tan profundos en cada ser humano, en su corazón, que les cuesta justamente hacer ese desbloqueo, porque desde la perspectiva de este nuevo ser humano, un ser humano, algunos dicen galáctico, un ser humano con una frecuencia vibracional desde el amor, eh, justamente cuesta muchas veces entrar en esa sintonía de percibir las realidades o las situaciones que se vivieron desde una mirada
amorosa, desde una mirada, digamos, por encima inclusive de lo que ocurrió, por más tremendo que haya sido lo que ocurrió. Entonces, esos bloqueos que quedan, pero tan enquistados, esos bloqueos de sentirse víctima, de sentirse no amado, de sentirse abandonado, de muchas situaciones que realmente sí son tremendas, hace que evidentemente por más que uno pueda estudiar, por más que uno pueda escuchar información, por más que uno pueda meditar, por más que uno vaya a terapeutas que ayuden a limpiar, hay algo que está tan enquistado dentro Claro. que evidentemente cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque nosotros estamos hablando de un ser manifestador, pero la manifestación no, partiendo desde la revancha, no manifestar partiendo desde que se tiene que hacer justicia, tienen que pagar lo que hicieron, no, porque entonces Perdón, no estamos esa es dentro una, de lo que decimos la impecabilidad y la amorosidad. Bueno, claro, es que es una realidad que ya quedó en el pasado. exacto, pero claro, eh, esto de poder sí asirse de las herramientas que podemos ir teniendo, ya sea con terapia, ya sea con meditación, ya sea con respiración, ya sea con conexión con la naturaleza, ya sea con conexión con música, una música de 432 Hz que nos ayude a equilibrar el campo energético, eso lo hemos dicho, pero sí también con esta decisión, ¿no? Del espíritu de decir, ok, merezco una vida plena, merezco una vida, digamos, basada justamente en todos los principios del amor, merezco que ese corazón comience a alquimizar todas sus angustias para limpiarse, purificarse y empezar entonces a gestar el mundo que uno merece, ¿no? Que merece no desde un egoísmo y de querer ser más que el otro, sino merece como la propia condición de un ser humano maravilloso que es. Claro. Cuando nos hablaste de esta conexión en este mundo de la manifestación, se me perdió el nombre de ese espacio energético, eh, para poder, digamos, tenerlo ahí presente y saber que tiene un nombre, ¿no? Que tiene un nombre ese espacio, ese lugar, ese campo energético, y cómo podemos llegar a conectarnos con él. Quizás a través de una meditación, quizás a través de una visualización, siempre, por supuesto, haciendo toda esa labor previa, como decimos nosotros, que es la que más cuesta, porque quizás nadie se planteó en la humanidad que existió, y que vivimos, que la impecabilidad, la honorabilidad, el amor realmente sincero eran los factores fundamentales para hacer la transformación. ¿Por Claro. qué? Porque evidentemente siempre fue, en lugar de ir por el camino de la luz, hago un atajo si se me complica el camino para lograr mi objetivo. Si tengo que hacer tal cosa para conseguir tal cosa, bueno, lo hago porque estas son las reglas. Y de hecho, hemos escuchado mucho gente que te dice, ok, estas son las reglas del juego. Y dentro de las reglas del juego no entra ni lo moral, ni lo ético, ni nada. Entonces ahora nosotros le estamos planteando algo absolutamente opuesto a los hábitos equivocados que se tuvo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, por un lado hay una cosa de reflotar eso de que antes no se necesitaba escribir un documento para garantizarle algo al otro, sino simplemente con una estrechándose sus manos y sintiendo que el otro le iba a ser leal y iba a hacer lo que decía, no se necesitaba ya nada. Entonces, hay muchas veces esta cosa de volver hacia atrás y decir, fíjate, si eso antes se podía hacer, ¿por qué ya no? Bueno, es eso, ¿no? Es esa esencia, esa impecabilidad, esa lealtad, ese sentir de que realmente somos seres, pero tan dignos que verdaderamente ese es el camino.
y no lo otro, que lo otro fue fabricado por un sistema que por supuesto lo que siempre quiso es que nosotros no nos conectemos con lo que somos, el poder interno de cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, quería consultarte, digamos, que lo nombraste cuando estuviste hablando, ese espacio, ese campo energético de El manifestación. espacio de Atzilut Atzilut es un nombre que le da en hebreo, que le da el Zohar a este espacio de creación. Es donde se crean los mundos, ¿no? Es el mundo de la creación, es de donde venimos y es de donde vienen, o sea, ese es lo que yo entiendo que es este espacio, así es como lo explica el Zohar y como lo explica la Cábala. Pero lo que yo entiendo en conexión con mis guías es que es el lugar justo donde uno se encuentra con los guías arturianos, en donde, y con otros guías sirianos también. Probablemente es el portal que está en Orión, el portal de luz de Orión, en donde se vienen todas estas frecuencias y junto con tu alma van diseñando el plan de vida que vas a tener y van diseñando la red de conexiones que va a tener tu alma en todo el ciclo de encarnaciones que vas a tener en la tierra. ¿Ok? Es el lugar que Mm. vas a tener en la tierra, porque Atzilut y la Sefirot y el árbol de la vida y nuestros campos energéticos y nuestros chakras y todo este sistema espiritual que nosotros le llamamos espiritual, tiene toda esa construcción, toda esa estructura está diseñada para el planeta Tierra. Aunque está basándose en el diseño que hicieron principalmente los creadores o la fuente creadora para todos los sistemas estelares. En este caso, esto es para poder entender cómo está compuesto el mundo, el planeta Tierra y este diseño espiritual al que fuimos sometidos las almas en los cuerpos humanos y con todo y el diseño de la Matrix, claro está. Entonces, todo esto que a veces nosotros tomamos como de una manera muy negativa, por ejemplo, la Matrix es sumamente negativo y seguramente fue elaborada por los reptilianos y los arcontes y tal, en realidad tiene una función que es intrínseca al propio árbol de la vida, o sea, está relacionada a los arcontes y los reptilianos y esto, lo que nos representan en el árbol de la vida o en la cábala, en este conocimiento de cómo se hizo este sistema para que las almas crecieran, se expandieran y se liberaran, precisamente tiene que ver con el ángel de la muerte. La Cábala habla del ángel de la muerte y el ángel de la muerte es esta energía, este principio energético que se opone a todo lo que uno quiere crear en cuanto a la vida misma, ¿no? Porque nosotros estamos en una vida que dura un pestañeo, o sea, dura una nada para todos estos maestros espirituales, etcétera. Venir a una vida en la tierra es venir rápidamente a cumplir con una misión, ¿de acuerdo? Entonces, los mismos dioses han bajado a la tierra y han hecho y han instaurado estos principios, por ejemplo, ahora vuelvo a lo de la Cábala, pero ahora pensando en Isis y Osiris, que estamos haciendo los códigos de ellos cuando vinieron al planeta Tierra a instaurar el principio energético de la base de este sistema que lo explica la Cábala, porque la Cábala tiene una parte, el Zohar y la Cábala y los cabalistas se han dedicado en gran parte de su vida a descifrar parte de este conocimiento oculto, pero solo es parte, no es completo, ¿de acuerdo? O sea, como tampoco lo es ninguna religión. Aunque la Cábala no es una religión, es el conocimiento oculto de la religión judía, de la religión hebrea, cumple como con otras funciones,
para la gente espiritual, para las semillas estelares que venimos al planeta Tierra. Entonces nosotros tenemos ahí, encontramos en la Cábala esa herramienta para poder descifrar un poco cómo fue compuesto este mundo, ¿de acuerdo? Pero a las conclusiones a las que yo llego ha sido porque estoy también conectadísima con Egipto desde hace muchísimo tiempo, ha sido algo muy importante para mí. Y lo que hice fue darme cuenta que en este principio energético, que es el alma, siempre va a venir al planeta Tierra dividiéndose en divino femenino y divino masculino. Y para que se instaurara este principio energético, tuvieron que venir una pareja que es una llama gemela de dioses al planeta Tierra cuando el planeta estaría en séptima dimensión, bajan, descienden de su frecuencia como Isis y Osiris, como ese principio femenino y principio masculino, divididos en una llama gemela, ¿no? O sea, como parte de la misma alma, y entonces cuando ellos llegan al planeta Tierra, instauran ese principio energético para que cuando lleguen Adán y Eva, que son los primeros humanos, que ya descendieron, pero que tienen toda la pureza de ese principio energético, empiezan a formar, digamos, ellos serían la representación de la carta de los amantes en la carta del tarot, cuando que Isis y Osiris serían la sacerdotisa y el mago, que es la carta número 1 y 2, ¿no? La carta 0 es el alma en toda su totalidad, pero la carta 1 y 2 es cuando se divide esa alma, pero la carta número 6 de los amantes, entonces es cuando ya representa esa pareja en la humanidad, con todo, y lo que la carta representa también es el convenio con la divinidad. Y nuestro convenio con esta divinidad que se realiza en este portal en donde están los arturianos y están todos diseñando lo que va a ser nuestra vida, es precisamente que vamos a bajar en ese principio energético como femenino masculino, divino femenino, divino masculino en esa llama, pero recordando que hicimos este convenio de cumplir con todo este árbol de la vida, cumplir con todos estos principios. ¿Y cuáles son estos principios? Pues hacer estas correcciones energéticas en nosotros mismos, que gracias a el sistema, muchos maestros ascendidos, patriarcas y dioses, patriarcas de la Cábala, pues, instauran a través de sus historias personales estos principios energéticos para que nosotros no tengamos que volver a vivir y caminar todo ese camino, sino que tengamos esos atajos a través del entendimiento y de la conexión de resonancia, del recordar que nosotros fuimos ese linaje de dioses, fuimos ese linaje de maestros ascendidos, o sea, ya hemos estado, ya hemos sido esas almas de Israel, por eso se llama, son almas de Israel, por eso se dice en la Cábala, las almas de Israel no tienen nada que ver con un país o con una nacionalidad o con un conocimiento, una religión específica, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el nombre que se le da a estas semillas estelares que estamos aquí preocupadas por hacer esa corrección energética y esa ascensión. ¿Y por qué? Pues porque queremos regresar, queremos volver a nuestro estado natural de armonía y de amorosidad, y por eso estamos corrigiéndonos aquí en el planeta Tierra como una especie de voluntariado que hicimos muchos de nosotros, pero también como una especie de juego que nos va a llevar a un entendimiento mayor y más profundo de cómo podemos crear, co-crear con el universo y romper todo, o sea, para que uno sea considerado un alma de Israel o una semilla estelar, tienes que eh, derrotar al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte es la Matrix y es los reptilianos y todo aquello que nosotros vemos como una cuestión terrible y malvada y maldita. Y cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos todo ese poder
de derrotar al ángel de la muerte, entonces llegamos a ese punto al cual estamos muy lejos todavía, incluso las semillas estelares, incluso aquellos que se dicen y se llaman a sí mismos iluminados, todavía no están iluminados, porque todavía no hemos terminado de derrotar al ángel de la muerte. Y esto lo sé porque he estado en lucha campal estos últimos meses, o sea, y me imagino que muchos de ustedes han de estar de acuerdo, porque cuando nos damos cuenta que hemos derrotado al ángel de la muerte, pues cuando justamente podemos vivir en una armonía perfecta y cuando ya estamos encarnando y poniendo como ejemplo a la humanidad esa corrección, ese principio, ¿no? Que ya ha bajado. Entonces, con toda humildad, les pongo esta vulnerabilidad delante de que no somos perfectos, de que no estamos todavía allí, de que hemos estado en esa lucha campal y todo eso que me has comentado fuera de micrófono y que has comentado un poco aquí en este podcast es muestra de ello. Todas estas personas que están en todos estos procesos diversos están tratando de derrotar a ese ángel de la muerte bajo su nivel de conciencia en el que están. Entonces, ya para poder explicar todo este sistema, realmente creo yo que ha habido un avance, en derrotar este sistema, en que caigan estas estructuras. Y por supuesto que nos ayudaron los dragones, nos ayudó la energía del dragón de este año, nos ayudó la energía de los maestros ascendidos que estuvieron aquí con el propósito de ayudarnos y que ahora recordamos muchísimo la conciencia crística, porque obviamente es el nacimiento, o sea, el nacimiento de Jesús es un símbolo de la reconexión de la humanidad con esta conciencia crística. Entonces, este momento que estamos viviendo no es un momento religioso, es un momento de reconexión y de recapitulación y de visitar la guerra campal contra el ángel de la muerte o la Matrix o digamos, las cosas muy, muy humanas, ¿no? Con lo que estamos luchando. Y estamos obviamente reconectando con todos estos seres, porque reconectar con estos seres es recordar todas estas conciencias estelares que nos dieron forma y que nos crearon, que nos dieron esta plataforma, que nos dieron la estructura de cómo, o sea, nos están develando paso a paso según nuestro entendimiento da, que no da para mucho, desafortunadamente, pero nos lo están develando paso a paso, cómo está la construcción de estos planes de alma, de estas estructuras, de cómo funciona la vida en el planeta Tierra, la vida física, en conexión con toda esta parte espiritual, obviamente. Entonces estamos entre que estamos entendiendo las cosas y poniéndolas en práctica y nos salen mal y las volvemos a poner en práctica, el mensaje es: sigue con tu práctica espiritual, no la dejes caer, sigue, porque así es como se da este mundo. Prueba y error, y no te puedes derrotar, ¿no? No te puedes quedar tirado, tienes que seguir adelante, pase lo que pase, y no abandonar la práctica de esa conexión con tu yo soy. No abandonar la práctica. Cuando teníamos problemas en matemáticas, ¿qué hacíamos? O sea, no nos salía bien la ecuación y teníamos que repetir y repetir y repetir y comprobar, ¿no? Con la comprobación hasta que te daba ese resultado. Entonces es lo mismo con la alquimia espiritual, con la alquimia de esta evolución, para poder llegar a ese resultado que estamos buscando, pues hay que seguir y seguir y seguir aprendiendo, obviamente, ¿no? O sea, si no te salía bien la ecuación, ibas y le preguntabas a la maestra. Entonces, por eso es normal que haya maestros en este momento.
en la tierra, ¿no? Y por eso es que me considero una maestra, porque si no les sale algo, bueno, me pueden preguntar. Me Abiertamente me encantó, pueden preguntar. me encantó Alesa, y escuchándote todo lo que nos vas contando que es tan importante, ¿no? Pienso que un elemento, por lo menos una herramienta que yo mantuve y mantengo dentro de mí y que puede servirle a otro, por eso también uno lo comunica, uno lo transmite desde el amor, es estar absolutamente convencida de que hay seres energéticos superiores que verdaderamente están todo el tiempo acompañándonos y que nosotros recurramos a ellos para que nos brinden, nos sostengan siempre con fortaleza física, mental y espiritual. Que esa fortaleza sea una herramienta que ustedes tengan siempre dentro de ustedes, porque a partir de ese momento, nada, absolutamente ni nadie los hará caer. Y hay muchos videos de gente que dice que no, aquí no se va a poder salir de esto, únicamente se sale de esto muerto. Bueno, yo a eso les digo, no es así. Se sale de aquí cuando nosotros hacemos ese proceso de alquimización, como dice nuestra querida Alesa, y ante cada obstáculo sentimos que esa fortaleza física, mental y espiritual nos asiste para volverlo a intentar. Pero hay otro tema que también corrí, digamos, dentro de lo que era para mí la percepción de la vida, y es, me enfoco día a día con absoluta convicción de que el camino de la luz es el camino a seguir, y no me proyecto a un futuro con expectativas, sino que dentro de lo que es la luz del cada día, nosotros mismos vamos dándonos cuenta cómo se van armando los pasos del futuro. Porque también muchos hablan de que en el 2060, en el 2070, y bueno, obviamente nuestra vida es una vida limitada física, pero no quiere decir que sea limitada en cuanto a todos los alcances espirituales que nosotros podemos gestar acá mismo y a donde nos vamos. Entonces, me parece que eso de tranquilos, en calma, seguros, paso a paso, vamos por buen camino. Así es. Eso quería decir. Muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo. Se nos acabó el tiempo, pero afortunadamente no se nos ha acabado esta vida, así que podemos seguir descifrando los Exactamente. mensajes en Seguimos los adelante. siguientes podcasts. Te Muchísimas. mando millones de bendiciones. Te amo con el alma. Los amo a todos. Millones de bendiciones. Gracias. 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 Abrazos de corazón a corazón. Chau, chau. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.